Hola a todos y a todas. Les saluda Enriqueta Velasco Sánchez, jueza de distrito especializada en sistema penal acusatorio. El día de hoy, y gracias a esta iniciativa de JUFET Género, a cargo de la magistrada Julia García, estamos haciendo eco a la sororidad que tanto la caracteriza, a través de sumarnos a la exposición de las 3 ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son parte del temario para el concurso de juezas de distrito. La intención es que quienes ahora somos titulares tengamos esta oportunidad de compartir las ejecutorias y bueno, las personas que se han inscrito en el concurso puedan escucharlas cuando van manejando, tomarse un tiempito y vernos. Y bueno, la intención es que podamos compartir esta experiencia de las ejecutorias siendo un proceso crítico. Yo no les voy a exponer opiniones o ejemplos que muchas veces abonan en el conocimiento, porque esta vez lo que se pretende es más bien tomar las consideraciones de la Corte para introyectarlas y bueno, ya será en el examen donde haremos este proceso. Gracias a cada una de las personas que han tenido participación en esta iniciativa, los jueces, juezas, magistrados, y sobre todo a las personas que se han inscrito en estos concursos que día a día se están preparando y que esperamos muy pronto estén en esa lista de vencedoras. Y bueno, para poder dar esta exposición, les voy a compartir una presentación para que ustedes tengan oportunidad de verla, si nos están viendo, y bueno, si no, podamos seguir con esto, la exposición en audio, por favor. Bueno, entonces, la ejecutoria que en este caso me toca a mí exponer es la del amparo en revisión 237-2014 de la primera sala de la Corte Mexicana, este famoso caso de marihuana. Y bueno, vamos a primero ver los antecedentes del caso, después los derechos fundamentales, los derechos humanos analizados por la Corte y a continuación el análisis de constitucionalidad de estas normas. Adelante, por favor. Entonces, ¿de dónde deriva este asunto? Bueno, 4 personas acudieron al juicio de amparo indirecto para demandar la inconstitucionalidad de las normas que establecen en la Ley General de Salud una prohibición absoluta al uso lúdico de la marihuana y sus derivados. ¿Qué es lo que sucede en la resolución del juez de distrito? Bueno, se declaran que las normas son constitucionales, que no tienen una restricción desproporcionada a los derechos humanos de estas 4 personas y otros de los conceptos de violación se desestiman por inoperantes. Entonces, los quejosos acuden a la revisión de esta sentencia ante el órgano superior, Tribunal Colegiado de Circuito, y sin embargo, en uso de la competencia originaria, es la Corte quien conoce de este recurso de revisión, en atención a que se trata de una resolución que tiene especial trascendencia y relevancia para la sociedad mexicana. Entonces, así es como llega este asunto a la Corte ante la inconformidad de las personas quejosas de esta declaratoria de constitucionalidad que hizo el juez de distrito. Adelante. Y bueno, entonces, ¿qué es en principio lo que hace la Corte para poder determinar este asunto? La primera de las cuestiones es que hace un análisis de las normas en la Ley General de Salud que son materia de la sentencia, para poder analizar, pues, si estuvo bien o mal dictada, para poder determinar si confirma, revoca o en todo caso repone el procedimiento, que son los efectos que pudiera tener una sentencia en revisión. Y bueno, la Corte entonces distingue los artículos 3, 194, 237, 245, 248 y 368 de la Ley General de Salud, es los que contienen un sistema de prohibiciones administrativas sobre el uso de la marihuana. Establecen de manera pormenorizada, por ejemplo, que en el artículo 234 y en el diverso 235 se establece una lista de los estupefacientes y los psicotrópicos. Además,
que se les da el mismo tratamiento a unos y a otros, todos como sustancias prohibidas y algunos de los psicotrópicos como sustancias controladas. También establece que el artículo 368 se refiere a una autorización sanitaria que en el caso de estas sustancias, las prohibidas, pues es imposible que se pueda obtener para fines lúdicos. Y entonces establece este primer grupo de normas que han sido impugnadas desde la demanda de amparo indirecto es el que contiene un sistema de prohibiciones administrativas sobre las que se va a ocupar al hacer este análisis. También distingue que los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud no son parte de este sistema de prohibiciones administrativas, sino más bien es parte del sistema punitivo, es decir, los tipos penales, los delitos a que se refiere el uso, la posesión más bien, o cualquiera de, de las conductas que son señaladas como delitos por quien legisló precisamente en estos artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud. Esto es importante y lo vamos a ver más adelante en los efectos, porque no se trata, esta resolución, la que estamos analizando, no se trata de una despenalización de la posesión simple de marihuana, sino más bien es que se analiza el sistema de prohibiciones desde la perspectiva administrativa. Y les digo que es importante porque al momento de ver los efectos, y ahora vamos a ir en un momentito para allá, es que sí se hace una precisión interesante sobre que no hay que confundir lo que aquí se analiza con el sistema punitivo que establece los tipos penales para los casos que se refiere que tienen que ver con esta sustancia, la marihuana. Vamos entonces adelante. Una vez que la Corte hace pues esta distinción y determina que va a analizar únicamente lo atinente al sistema de prohibiciones administrativas, analiza de manera muy pormenorizada el derecho, bueno, si estas normas y este sistema administrativo de prohibiciones impacta en algún derecho humano, porque eso es lo que podría dar lugar a la inconstitucionalidad o no de este sistema de prohibiciones administrativas. Y hace un desarrollo sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el orden público. En un primer momento, desarrolla muy ampliamente este primero de los derechos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y señala que es un bien, es una de las libertades más importantes porque el bien es el bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas y es precisamente el que permite la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros. Y esto también es muy importante y aquí les puse los precedentes que la Corte cita en este amparo en revisión 237-2014 para poder concluir en el análisis del libre desarrollo de la personalidad. Los amparos directos 6-2008, 8-2008, 1819-2014 y la contradicción de tesis 73-2013. Y la idea de este derecho al libre desarrollo de la personalidad es esto tan amplio. Hace unos días estaba escuchando a Roberto Niembro hablar sobre la posibilidad de justo esta ejecutoria del amparo directo 6-2008 de estos vacíos constitucionales que nos permiten a los órganos jurisdiccionales dotar de contenido al momento de hacer los análisis en las sentencias. Y eso es lo que hizo la Corte. Dotó de contenido este derecho al libre desarrollo de la personalidad derivado intrínsecamente de la elección y materialización de los planes de vida de los individuos que los individuos se proponen, con esta idea de que es un derecho residual, porque en la medida en que una elección que cada una de las personas tome para su vida y no esté protegida con algún derecho a la libertad específico, entonces puede entrar en este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y en este caso, la Corte Mexicana hace un estudio de derecho comparado, trae a colación el asunto del caso Elfes del Tribunal Constitucional Alemán,
en el que se establece que los derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana en ciertos espacios vitales de acuerdo con la experiencia histórica que son más susceptibles de ser afectados o intervenidos por el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de que los derechos a las libertades que se ejercen, si bien en un ámbito externo, es decir, una cobertura genérica de libertad de acción que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad, también hay una perspectiva interna, este derecho que protege la esfera de privacidad del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones, es decir, la autonomía personal. Y lo interesante de este desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad es que engloba todas estas decisiones que en el ámbito contemporáneo pues, se pueden tomar por parte de las personas. Y entonces, la primera conclusión a la que llega la Corte, en este caso, con base en el desarrollo de este derecho, es precisamente que la prohibición absoluta administrativa del uso del permiso para el uso lúdico de la marihuana y sus derivados sí tiene una afectación en este derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de la autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta elección puede incluir, como ocurre en este caso, es a lo que concluye la Corte, incluso puede incluir la decisión de la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido puedan afectar los pensamientos, las emociones, las sensaciones de las personas. Ya determina que esta decisión, por ejemplo, la de fumar marihuana, puede tener distintas finalidades: el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones, el deseo de nuevas experiencias espirituales, y que esta decisión tiene un ámbito de protección robusto en la Constitución mexicana. Y bueno, ¿cuál es el límite? Porque como todos los derechos, a menos que se trate del núcleo duro del jus cogens, en este caso el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no se trata de un derecho humano del núcleo duro, sino de uno que está acotado a los límites, por ejemplo, como el derecho a la salud, podemos ver a la siguiente, o el orden público. Entonces, el derecho a la salud, contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la Corte, en este caso, toma en cuenta o trae a colación la ejecutoria o lo decidido en el amparo directo en revisión 4321-2014. Y además del análisis que se hace en esta ejecutoria, también se puede establecer una confrontación, o bueno, el límite de el derecho al libre desarrollo de la personalidad, también además con el orden público, que está obligado también a protegerse también por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, una vez que llegamos a la primera de las conclusiones a la que llega la Corte es, efectivamente, las normas, el sistema de administración, el sistema de prohibiciones administrativas, sí constituye un límite al libre desarrollo de la personalidad y está fundado en el ejercicio de la protección al derecho a la salud y en la protección del orden público. Entonces, una vez que llega a estas primeras conclusiones, es que inicia el examen del test de proporcionalidad, es decir, si esta limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad pasa este examen en el caso en específico, utiliza el test de proporcionalidad para poder determinar si las normas y este sistema de prohibiciones administrativas son o no constitucionales. Y bueno, como ustedes saben, el test de proporcionalidad es uno de las herramientas argumentativas que ha sido acogida por la Corte Mexicana para hacer estos análisis sobre restricciones de las normas a derechos fundamentales.
Este es un test de 4 pasos. El primero de ellos es el fin constitucionalmente válido, después la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Es muy importante que lo tengamos claro, porque hay otros test que también se utilizan para el análisis de restricciones a derechos humanos y que dependiendo del tipo de restricción es que la Corte ha elegido uno u otro. Y también, esto es algo que me parece importante traerlo a colación, que no es propiamente esta ejecutoria, pero también está en el temario y dentro de la jurisprudencia obligatoria de la Corte, que no hay obligación de utilizar uno u otro test en todos los casos. Solamente se han establecido por la Corte lineamientos sobre los métodos, las herramientas interpretativas que ha utilizado en algunos casos, pero no hay obligación del órgano jurisdiccional de analizar determinado asunto con uno u otro test, a pesar incluso de que las partes lo propongan de esa manera. Entonces, un repaso rápido a estos métodos interpretativos: test de proporcionalidad, el de escrutinio estricto, la perspectiva de género y, bueno, por citar otros que entiendo ustedes van a desarrollar en las otras ejecutorias y a lo largo de este tema. Y bueno, entonces empezamos. ¿Qué es lo que vi con el desarrollo del test de proporcionalidad? Para determinar el fin constitucionalmente válido y que en esta ejecutoria se establece como positivo el análisis, lo que hace la Corte Mexicana es que se analiza el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado debe proteger el derecho a la salud y el orden público. Es un poco lo que teníamos en la diapositiva anterior de los derechos en pugna. Y este sistema de prohibiciones administrativas tiene un fin constitucionalmente válido y es precisamente este. El límite al desarrollo del libre desarrollo de la personalidad puede encontrarse en la protección al derecho a la salud, tanto de la persona en particular como a la salud pública y el orden público. Entonces, para la conclusión de este acerto del fin constitucionalmente válido de este sistema de prohibiciones lo vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, que esta es la conclusión. Lo que dice la Corte: la finalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana previsto en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción primera, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud consiste en proteger la salud y el orden público, puesto que de una interpretación sistemática del ordenamiento, así como de los distintos procesos a la reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de procurar la salud de los consumidores de drogas y proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas de este consumo de drogas, dado que se ha considerado que es una actividad que tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la sociedad en general. Entonces, esta es la conclusión y ustedes van a obtener, yo les copié este párrafo, normalmente no acostumbro a hacerlo, pero creo que sí ameritaba en esta clase que tuviéramos una diapositiva con tanta información. Esto está en una jurisprudencia de la Corte, ustedes tienen que analizar, son las del 2009, derivadas todas de este amparo en revisión 237-2014. Y bueno, son jurisprudencias de 2009, empezamos con la 7, me parece, 7-2009, de la primera sala, porque este asunto se volvió jurisprudencia por reiteración, es decir, se volvió obligatorio después de estas 5 sentencias reiteradas y fue hasta 2019 en que constituyó ya jurisprudencia. Y bueno, entonces esta es la conclusión. ¿Hay un fin constitucionalmente válido? Sí, este sistema de prohibiciones así lo establece. Sobre la idoneidad de la medida, ¿podemos pasar, por favor? Si la medida es idónea. Sí, la Corte concluye en que este sistema de prohibiciones es idóneo para proteger el derecho a la salud y el orden público. Básicamente tiene 2 vertientes esta misma argumentación, igual que la de los fines constitucionalmente válidos. La primera, porque se establece que el consumo de marihuana y sus derivados causa afectaciones a la salud de las personas. Y fíjense, cuando analiza esta grada, no determina si se trata de una afectación en menor o mayor medida, solamente se refiere a la afectación a la salud. Es decir, lo que podemos concluir es que es idónea
una medida restrictiva a un derecho humano cuando tiene en cierta proporción, en cualquier proporción pues, no es relevante en este punto de la idoneidad, el grado de afectación. Basta que haya una afectación para poder estimar que la protección es idónea. Y bueno, también en cuanto al orden público, porque de acuerdo con las estadísticas que se analizan en la ejecutoria, es que se llega a la conclusión que efectivamente, con motivo del consumo de marihuana y sus derivados, bueno, hay un índice elevado de accidentes vehiculares, es decir, por la gente que ha consumido marihuana o sus derivados, en una mayor proporción tiende a estos accidentes vehiculares y bueno, eso también pone en riesgo el orden público. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega la Corte? De igual manera, yo les traje lo que dice, esta no constituyó jurisprudencia, es una tesis aislada de por qué, de la argumentación sobre por qué efectivamente este sistema de prohibiciones administrativas es idóneo para la protección al derecho a la salud y al orden público frente a este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, como ustedes recuerdan, vamos a la siguiente, la de la necesidad. Como ustedes recuerdan, el test de proporcionalidad es una escalera que va subiendo en gradas. Primero determinamos si el fin es válido, después en un escalón más arriba, este tema de la idoneidad y vamos escalando. La tercera grada es si la medida es necesaria. Si esta prohibición absoluta cumple con esta idea de ser la menos intensa o restrictiva al derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte concluye que no, que este sistema de prohibiciones no es necesario porque no es la medida menos intensa. Al contrario, establece que es una medida que es altamente suprainclusiva, porque se trata de una prohibición absoluta que no hace una medición sobre otras medidas que pudieran llegar a este mismo nivel de protección al derecho a la salud y al orden público. Por ejemplo, en la ejecutoria se cita que podría, el consumo de marihuana podría solo limitarse para desalentar ciertas conductas. Por ejemplo, como en el caso de otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el alcohol, las restricciones al consumo del alcohol. Y bueno, ¿cuál es el punto aquí entonces? Que lo que se establece es que como la medida no es la menos intensa y hay otras opciones, esto por sí mismo bastaría para determinar la inconstitucionalidad de este sistema administrativo de prohibiciones. Y la conclusión está en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es la conclusión. El sistema de prohibiciones no es necesario porque en realidad prohíbe una clase genérica de actos. No tiene una medida alternativa que podría implicar únicamente prohibir ciertos actos. Les digo, como sucede con el caso del alcohol, pues que las personas que han consumido marihuana no puedan conducir vehículos automotores, como sucede con el alcohol, o que no se propicie para personas menores de 18 años. Y bueno, esta es la conclusión y se establece que no es una medida absolutamente necesaria para lograr el fin de la protección, el derecho a la salud y al orden público. Sí, y fíjense, esto sería suficiente, vamos a quedarnos ahí en la anterior, por favor. Esto que sería suficiente, no, en esta, la genérica del test. Como les decía hace un momentito, ustedes recuerdan, la primera grada es fin constitucionalmente válido, la segunda es idoneidad y la tercera es necesidad. Basta que una de ellas no se supere para en ese momento no continuar con el examen. Sin embargo, en este caso, la Corte, a pesar de que ya tenía elementos suficientes por que no era absolutamente necesaria la medida restrictiva, aún así continuó con el examen de la proporcionalidad en sentido estricto. Y la justificación de ello es que era necesario hacer un análisis completo sobre las particularidades que se presentaban en este caso en específico, la exhaustividad. Y entonces ahora sí pasamos a la cuarta grada. No es necesaria la medida, pero tampoco es proporcional en sentido estricto. Y esto, a pesar, les digo, se analiza a pesar de que no se supera la grada anterior, porque a la Corte le pareció en este asunto que era necesario
hacer explícitamente una consideración sobre la ponderación de los riesgos del consumo de estas sustancias frente al derecho a la salud que se pretende proteger. Y fíjense, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la grada de la idoneidad, no se dice solamente que se trata, efectivamente, hay una afectación a la salud por el consumo de marihuana y sus derivados, pero no se hace una ponderación entre los riesgos, es decir, si hay una afectación alta, media o baja. Solamente se determina que basta que haya una afectación. Y entonces, cuando se llega al asunto, al análisis de la proporcionalidad en sentido estricto en este asunto, es que ya se hace un análisis más profundo sobre el grado de afectación a la salud que tiene el consumo de marihuana. ¿Qué es lo que determina la Corte? Que sí hay una afectación, pero no es una afectación grave a la salud. Tomando en cuenta que está, al menos con la información médica con la que se cuenta, determinado que no hay secuelas graves, tampoco esta sustancia genera un alto nivel de dependencia. Y por lo tanto, se establece que sí es desproporcionado que haya una restricción total al libre desarrollo de la personalidad, porque el derecho a la salud o el nivel del derecho a la salud que se pretende proteger es así, y la medida o la respuesta del Estado para protegerlo, pues es en una proporción mucho más alta. Entonces, por esto es que determina que se trata de una medida desproporcionada también en esta última de las gradas de personalidad, de proporcionalidad. Vamos ahora a la siguiente, es la conclusión de lo que dijo la Corte, es básicamente lo que yo les acabo de explicar de manera muy sintética. Y bueno, entonces, la intención de concluir con este análisis completo del test de proporcionalidad es llegar a la conclusión, bueno, que como a estas alturas, según ustedes ya saben, lo que determinó la Corte es que efectivamente se trata de un sistema prohibitivo suprainclusivo y por lo tanto inconstitucional en el marco del sistema de libertades que protege la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez que analiza de fondo cada una de estas cuestiones, señala que efectivamente es inoperante y correcto además la decisión del juez de distrito en relación con los tipos penales y las dosis máximas para el consumo. Estos artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud, porque en realidad no tienen impacto en este libre desarrollo de la personalidad, porque se trata únicamente de el sistema administrativo de prohibiciones frente a los artículos que contienen tipos penales no impugnados en la demanda de amparos ni aplicados en la resolución administrativa reclamada, esta que niega la prohibición del consumo lúdico de marihuana. Y por lo tanto señala que estos artículos 478 y 479 no causan un perjuicio a los recurrentes y su existencia como tipos penales no influyen tampoco en la autorización para obtener por parte de la Secretaría de Salud para este consumo lúdico. En todo caso, también la Corte aquí hace un argumento de reducción al absurdo. Es que una vez que se determina la inconstitucionalidad de esta prohibición absoluta para obtener la permisión por parte de la autoridad sanitaria, es que los tipos penales no se van a poder configurar, porque uno de los elementos de los tipos penales que tienen que ver con narcomenudeo de la Ley General de Salud precisamente es no contar con la autorización sanitaria correspondiente. Entonces, lo que dice aquí la Corte es, no es necesario, no te causan perjuicio y no te lo van a causar. De todas suertes, una vez que obtengas, por motivo de esta sentencia, la autorización sanitaria para el uso lúdico de marihuana y sus derivados, entonces no podrá constituirse el delito porque no habrá manera de configurar este elemento que es la falta de permiso sanitario. Y también se establece en el artículo 479 de la Ley General de Salud una tabla de las dosis máximas que la ley permite de autoconsumo, de consumo personal y que no es punible.
aquí lo que se establece en lo que dijo la Corte es que este argumento también, este agravio, también es inoperante, porque este artículo de las dosis máximas no fue aplicado a los quejosos en el acto reclamado. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuál es la decisión de la Corte? Son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, que se refieren a cannabis y al psicotrópico THC, tetrahidrocannabinol, que son los isómeros o los derivados de la marihuana, todos en conjunto conocidos como marihuana. Y bueno, adelante. ¿Cuáles fueron los efectos? Bueno, revocar la sentencia recurrida, conceder el amparo y de manera muy precisa hace una consideración de que esta sentencia no tiene el alcance de permitir la emisión de una autorización a favor de los recurrentes que incluya actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias antes señaladas, porque eso opera en otra cancha. Adelante. Y bueno, además, entre estos efectos, el que se otorgue a los quejosos la autorización a que hacen referencia los artículos 237 y 247 de la Ley General, 235, perdón, y 247 de la Ley General de Salud respecto de las sustancias y para los efectos anteriormente, bueno, que quedan señalados ahí en la sentencia, es decir, para fines lúdicos. Y en el entendido que dicha autoridad no puede utilizar estas normas cuya inconstitucionalidad se está declarando en los términos que se exponen para dictar una nueva resolución negando la autorización. Y por eso es que la Corte dice, bueno, es que los delitos no van a configurarse porque tendrás una autorización a la que se hace referencia en estas normas. Adelante, por favor. Y bueno, con esto es que terminamos con la ejecutoria. La verdad es que es muy interesante su lectura. Yo les voy a dejar de todas maneras a disposición en la página también algún resumen que tengo por aquí de esta ejecutoria. ¿Cuál es la intención de su lectura y por qué la idea de que podamos desarrollarla en esta plática? Bueno, yo les recomiendo que revisen la jurisprudencia emitida con motivo de este amparo en revisión 237-2014 y sobre todo las ejecutorias que toma en cuenta la Corte para analizar este derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque a partir de ahí es que puede generarse esta base de conocimiento para poder concluir con otros, porque esta es una sentencia que dota de contenido este derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y que después se va desarrollando en esta doctrina constitucional de la Corte Mexicana y que seguramente tendrá impacto en algunos otros temas de este mismo temario que se ha propuesto para el concurso de juezas. Y bueno, yo quedo a su disposición, estoy a sus órdenes. La verdad es que es un placer poder compartir con ustedes y espero que verlas en esta lista de vencedoras que en los próximos meses tendremos oportunidad de conocer todos y todas. Muchísimas gracias.